Buenas tardes, muchísimas gracias a todos, en especial a ti, Edgardo. Un saludo a los que nos están viendo desde Guatemala, que sé que son unos cuantos. Y bueno, bienvenidos a otra conferencia más del ciclo de revoluciones americanas. Hoy tenemos a Edgardo Pinell. Edgardo es comunicador y activista por los derechos humanos y desafortunadamente es un refugiado nicaragüense en España porque recibió amenazas por criticar al régimen sandinista, si no estoy mal. Y bueno, y básicamente hoy nos va a hablar probablemente también de su experiencia, pero sobre todo del drama nicaragüense. Muchísimas gracias y todo tuyo, Edgardo. Gracias a ustedes, al Instituto Juan de Mariana, a la universidad también por abrirnos las puertas, a ustedes que nos acompañan aquí en la sede en Madrid y también a quienes nos están viendo y escuchando desde la universidad, en las aulas de la universidad en Guatemala. Sé que están en la misma hora y coinciden con la misma hora de Nicaragua, así que mientras preparaba esto siempre pensaba y me ha recordado muchas cosas porque ha sido algo traumático. Pero en principio, un poco por qué escogí esta lámina. Sé que el tema de Nicaragua, al menos aquí a España, al menos en Madrid, ha llegado un poco, no de manera constante, lamentablemente en los medios de comunicación. Yo trabajé en un medio de comunicación, muchas veces los medios de comunicación hacemos eco de las situaciones más graves solamente, cuando ya hay sangre y una situación muy delicada. Y en ese sentido... Solo para tener un poco, porque me ha fallado un poco, entonces un segundo. Que tanto cable. Pero puede ser que te haga interferencia por los celulares, pero bueno. Entonces, en ese sentido, les cuento brevemente mi historia. Mi nombre es Edgardo Pinell, yo tengo 33 años, yo soy abogado de profesión, estudié en Managua, Nicaragua, luego estudié un máster en Ciencias Políticas aquí en España, en Madrid, en el INAP con la FIAP. Fui becado por el gobierno español en ese entonces para venir a estudiar Administración Pública. Luego regresé a Nicaragua, siempre el compromiso de todo becario de regresar a su país, a donde definitivamente a uno le toca trabajar por la institucionalidad, sobre todo el Estado de Derecho. Ya desde el 2007, cuando regresa el presidente Ortega, en aquel entonces, a ver cómo van a escuchar cómo voy migrando en la terminología que uso refiriéndome a él. En aquel entonces, en el 2007, él ya regresa a la presidencia y ya lo voy a explicar un poquito en cómo fue este contexto. Pero la situación del ingreso de los profesionales a la administración pública muy distinta a la de aquí, que es un tema de oposiciones, un tema de poder participar competitivamente de alguna manera por un puesto en la administración pública, no era posible, sinceramente. Entonces me enrolé, me abrieron las puertas en la Facultad de Derecho de la universidad que yo estudié, la Universidad Americana. Y luego en la Facultad de Diplomacia y Relaciones Internacionales en Managua. De ahí desde el 2012 hasta prácticamente el 2018 yo estuve trabajando en la facultad como tal. Pero itinerantemente también estuve con un programa de liderazgo y de gerencia política, otro, y luego incursioné en el 2013 en la televisión. En 2016 a la televisión hasta el 2018, que fue mi último prácticamente trabajo en Nicaragua. Esta lámina que les he puesto acá es de uno de los caricaturistas más persistentes, diría yo, de Nicaragua, del diario La Prensa, de prácticamente el único diario de prensa escrita que todavía subsiste en Nicaragua, a pesar de las limitaciones y prácticamente las asfixiantes medidas administrativas, tributarias y aduaneras que el gobierno y el régimen y la dictadura de Daniel Ortega ha impuesto a los medios de comunicación. Recientemente acaba de cerrar hace poco más de un mes el Nuevo Diario, otro diario de Nicaragua, el segundo de mayor trayectoria, más de 40 años en el país, también prácticamente por falta de publicidad estatal, pero también del tema asfixiante con la tinta y con otros tipos de medidas que lo volvieron insostenible, aparte de ese asedio. Entonces, este caricaturista, Pedro Molina, es uno de los, ha sido premiado últimamente por ser tan incisivo, quizás tan crudo en la forma en que refleja la realidad nicaragüense o la situación o el drama del que estamos viviendo en Nicaragua. Y esta imagen me pareció bastante gráfica y suficientemente ilustrativa, valga la redundancia, de poder plantearles lo que vivimos a diario. El pan nuestro de cada día es que ya prácticamente hemos
reconocido, una gran mayoría del país, que se vive ya no solo un régimen autoritario que comenzó en 2012 de alguna manera más claramente y ahora prácticamente con un régimen dictatorial. Estuve en una revista de radio, he estado aquí desde que vine, me exilié prácticamente hace poco más de un año aquí en España, y he estado en la radio, en la COPE, en la cadena SER, en otras radios comunitarias y en otros medios de comunicación, en La Sexta, en el ABC, y algunos me preguntan, bueno, ¿por qué es una dictadura? Y lo primero que hay que distinguir es, bueno, ¿cuál es el concepto que tenemos acuñado de dictadura? Si nos vamos por el concepto que incluso la Real Academia de la Lengua Española mantiene, es si es un gobierno que ha llegado por golpe de Estado. Un golpe de Estado, los militares asumen el gobierno y por tanto de cajón automáticamente lo clasificamos como una dictadura. Pero cuando es electo democráticamente, entre comillas, y efectivamente en 2016 el presidente Daniel Ortega, como líder del Frente Sandinista, el único líder que ha conocido el Frente Sandinista que sobrevivió a la Revolución Popular Sandinista del 79, después de 3 elecciones continuadas, la del 90 que perdió frente a doña Violeta Barrios de Chamorro, luego la del 96 que la perdió frente al exalcalde de Managua, Arnoldo Alemán, luego en el 2001 que pierde la elección también frente al ingeniero Enrique Bolaños, ex vicepresidente de Nicaragua y desde ese entonces presidente. En el 2006 él se vuelve a presentar a una elección, pero con un pacto político con los dos partidos, con el partido mayoritario, que en este caso el expresidente Alemán. Logran reformar la Constitución, legal, es legal la reforma que hicieron, obviamente la legitimidad puede ser cuestionada desde el punto de vista democrático, una reforma legal en la cual el umbral que obligaba a tener 50% de los votos más uno, de alguna manera la mayoría absoluta, que así lo planteaba la Constitución política, la reducen a un 35%. El expresidente Alemán junto con el presidente Ortega en un pacto en el cual se distribuyen, entre otras cosas, esta es una de las decisiones, pero se distribuye, entre otras cosas, el poder judicial, que había nada más 7 jueces o magistrados, y lo elevan a 16, más un magistrado presidente con doble voto. Igual la Contraloría General de la República era un solo contralor y lo aumentan a 7. Igual el poder electoral eran nada más 3 y lo aumentan a 7. Y mitad y mitad. Siempre en algunos de ellos quedaban 4, otros 3, pero una distribución totalmente... se distribuyeron las instituciones públicas de alguna manera entre el Frente Sandinista y el PLC, Partido Liberal Constitucionalista, del expresidente Alemán. En ese entonces se presentan a la elección las facciones liberales que habían gobernado antes a Nicaragua, después de un desgaste obviamente de los gobiernos de corte liberal, porque nominativamente ese es el nombre del partido, Partido Liberal o la Alianza Liberal, que en algún momento ganó bajo ese nombre. Había un desgaste de alguna manera político y además el Frente Sandinista siempre se encargó de ser una oposición bastante destructiva, por decirlo así. Sin embargo, eso no quita mérito que Daniel Ortega, con un discurso bastante populista, pero que parecía ser que con la ayuda de Venezuela, del expresidente Chávez, con una campaña bastante dadivosa, por decirlo así, en cuanto a las regalías que se podían dar, y además logró demostrar que en los primeros gobierno resolver los principales problemas de la electricidad, por ejemplo, del transporte público, etc. Entonces gana la elección con 38% de los votos. Bajo el formato anterior no hubiese ganado la elección bajo ningún concepto, porque hubiera obligado a una segunda vuelta. Eso desapareció, asume el poder como vicepresidente Jaime Morales Carazo, que incluso era el propietario de la casa donde él actualmente vive, Daniel Ortega. Esa casa fue confiscada al final de los años 80 por una de las leyes confiscatorias al final de la revolución, ya cuando sabían de que iban a salir del poder en el 90, y prácticamente el quien lleva de vicepresidente es a quien confiscó. Pero hay una reconciliación ahí al menos pública, obviamente por debajo también o por detrás de bambalinas hay otro tipo de reconciliación económica, sobre todo con el tema que habíamos pagado nosotros también el costo de esa confiscación, y logra la presidencia en una aparente reconciliación con la Iglesia Católica y con sus otroras adversarios de la resistencia nicaragüense, que fue la resistencia financiada también por los Estados Unidos, en parte que fue la contrarrevolución en los años 80.
Se elige democráticamente, en resumen, bajo estas reglas un poco ya legales, más cuestionables legítimamente y democráticamente, pero en una elección más o menos limpia. En eso yo no lo cuestiono y la mayoría del país no lo cuestiona, el sector empresarial no lo cuestiona, la oposición lo acepta como tal, no hay denuncias de fraude, es justo reconocer tal cual. Pero la constitución política lo que no lograron reformar con el pacto del año 2000 con el expresidente alemán es el candado que establecía de la no reelección continua. Y todavía aparecía el tema de la prohibición en el artículo 147 de la prohibición a la reelección presidencial continua y además la prohibición del vínculo de consanguinidad y de parentesco del vicepresidente. El presidente Ortega en función, el presidente Ortega en su momento acude mediante una sentencia judicial a la Corte Suprema de Justicia, donde ya de alguna manera tenía una mayoría de magistrados en el tribunal, en la sala de lo constitucional, porque nosotros no tenemos tribunal constitucional, tenemos la Corte Suprema, varias salas, y en ella la de lo constitucional, que es la que resuelve los recursos por inconstitucionalidad. Y alega de que el artículo 147 viola su derecho humano de la igualdad y no discriminación. Y por tanto que él tiene derecho a la reelección, que esa norma es discriminatoria y entonces la sala, por supuesto, y ahí guarden un poco el nombre de una persona que se llama Rafael Solís, magistrado presidente de esta sala constitucional, que además fue el padrino de bodas del presidente de Daniel Ortega en el matrimonio eclesiástico después de que eran ateo, marxista, leninista, después se casaron por la iglesia y su testigo fue Rafael Solís, presidente de la Sala de lo Constitucional, que hoy actualmente está en el exilio en Costa Rica y ahora, bueno, tratando de alguna manera de lavar su cara, su nombre, dice él, su reputación, diciendo de lo que realmente está sucediendo del secuestro del Poder Judicial en Nicaragua. Entonces, llega prácticamente al Tribunal Constitucional, entonces la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua dice que es violatorio este artículo, lo declara inconstitucional y por tanto lo habilita a la reelección, se presenta a la reelección continua que la Constitución todavía seguía estableciendo. Y de alguna manera los partidos también de oposición no se ponen de acuerdo, se presentan a la elección, lo avalan de alguna manera, hay un cuestionamiento también del liderazgo político que nunca fue suficientemente claro y coherente por parte de la oposición y gana esta reelección ya con cuestionamientos sí de fraude y además de la cuestión del cuestionamiento de la legalidad de su reelección. Para 2014 logran la mayoría de la Asamblea Nacional en esta elección del 2012. En el 2014 impulsan una reforma constitucional donde dentro de tantas cosas lo que reforman es que permiten la reelección continua, ahora sí, totalmente, y también que la vicepresidencia la puede ocupar cualquier persona, sí, aunque tenga vínculo de consanguinidad y de parentesco. Y entonces su esposa, Rosario Murillo, y el gobierno, el Frente Sandinista lo declara como presidente único unánimemente y como vicepresidenta en esta ocasión a su esposa. Por si acaso es relevo presidencial, sea un caso. La vida o designios de su salud, que es un misterio también, pues lo ponen entredicho. Dicho todo esto, la legalidad no solo de este último periodo presidencial electo en el 2016 bajo ningún tipo de competencia prácticamente porque estaba totalmente desestructurada la oposición porque se ha encargado también de alguna manera no es la responsabilidad única del presidente, del estratega del Frente Sandinista destruir a la oposición, sino que la oposición se ha autodestruido a sí misma, sinceramente. Logra esta reelección totalmente carente ahí sí, de legalidad, carente de legitimidad, en el sentido que no son elecciones ni libres, ni justas, ni competitivas, no hay ningún tipo de reelección presidencial, abuso de recursos públicos para hacer. Entonces, esta nueva configuración de estas dictaduras, o de lo que al menos yo con toda claridad les trato de transmitir, que para mí más allá de la radiografía histórica que tengamos de las dictaduras militares de América Latina, hoy tenemos acuñado un nuevo concepto de dictadura en América Latina. Y el ejemplo de Nicaragua no es el único. Y ya saben en la situación de Venezuela y lo más recientemente pasado en Bolivia. Y en ese sentido nos
¿por qué nos atrevemos entonces? Perdón, quiero la siguiente lámina. Yo trabajaba en este programa de televisión donde de alguna manera nos advirtieron durante las protestas que inician en abril del 2018 por la reforma al Seguro Social, cuando ya empiezan a restringirse los recursos públicos para, sobre todo, la cooperación venezolana o la ayuda privada venezolana, porque al final nunca entró al presupuesto general de la República, alrededor de 500 millones de dólares anuales que nunca entraron al presupuesto general de la República, entraron directamente a empresas privadas binacionales que funcionarios venezolanos y funcionarios nicaragüenses del PSUV y del Frente Sandinista crearon en Nicaragua, en Venezuela o incluso en paraísos fiscales, y ahí fue donde estuvo entrando esta ayuda venezolana que enriqueció, ayudó, el Frente Sandinista para hacer su campaña populista la hizo, pero la gran mayoría quedó en enriquecimiento personal de la familia y el partido. Entonces, en este canal a nosotros nos advirtieron cuando salió, miren, este era un canal privado, un canal del Grupo Empresarial Pela, un grupo empresarial más grande de Nicaragua y uno de los más grandes de Centroamérica. Y entonces todo había un peligro realmente porque estaba toda la situación, la euforia en la calle y además la represión brutal que ya la voy a sustentar porque hubo represión en Nicaragua y porque es una dictadura. Y en ese sentido nos decían, tengan cuidado, nosotros no podemos garantizarles su seguridad de lo que vayan a decir, así que ustedes son responsables personalmente de lo que digan. Y efectivamente así asumimos el riesgo. Y un día me tocó pues decir algo, no podía decir que era una dictadura, y yo en mis palabras, bajo mi autocensura, que la tengo que admitir con vergüenza, dije lo único que me atreví a decir, entre otras cosas, hay otras que son más claras, pero esta fue lo que dije alrededor de lo que parecía ser más, dibujé lo que era un sistema autoritario o una dictadura. ¿Qué son los colores que nos inspiran en el sentido de un sentimiento nacional a todos por igual? Y en eso recibimos cariño y agradecimiento, por supuesto, por siempre estar en la mañana con nosotros. Y nosotros, pues, después de aquí, la decisión personal, vamos a acompañar la marcha convocada para las 10 de la mañana, donde es en solidaridad y es solicitar. Aquí nomás lo tenés. Perdón. Que son los colores que nos inspiran en el sentido de un sentimiento nacional a todos por igual, y en ese sentido le recibimos con cariño y agradecimiento, por supuesto, por siempre estar en la mañana con nosotros. Y nosotros, pues, después de aquí, bueno, una decisión personal, vamos a acompañar la marcha convocada para las 10 de la mañana, donde es en solidaridad y solicitando, obviamente, la excarcelación de presos políticos, algo que de mucho tiempo creíamos que no iba a volver a existir, obviamente, que por el pensamiento diferente, por pensar diferente y opinar diferente, pudiera costar la libertad, pero a muchos les ha costado la vida, a muchos les ha costado el trabajo, que a pesar de que estamos relativamente bien o relativamente tranquilos, no es un ambiente normal.
Con mucho cuidado en todo lo que participo. A veces aparezco en los medios aquí en España, me desaparezco. No soy constante por eso, pero soy más abierto a compartir en espacios más académicos como este, donde creo que tengo la gran responsabilidad de decirlo. Y eso yo me siento que a pesar de que muchas veces hice autocensura, sinceramente lo creo que muchas veces me tiré las trancas. Allá detrás de la cámara siempre estaba el productor y le hacía el tiempo, pero el problema no era el tiempo, el problema es que lo que estaba diciendo no convenía al canal de alguna manera. A nosotros nos sacaron, este canal no era de señal abierta, era un canal de cable pagado, y entonces había muchas empresas locales en las provincias donde los contrataban, y entonces lo que parecía era que nos quitaban la voz. Y entonces nosotros llamamos, y ¿qué pasa? Decía el productor general, llamaba y preguntaba qué pasaba con el canal, que por qué no se escuchaba un problema técnico. Un problema técnico, es decir, en los momentos más álgidos de las protestas, en los momentos más complicados, nosotros o nos faltaba la imagen y había solo la voz, pero lo más común era que faltara la voz, es decir, en diálogo de mudos de alguna manera. Y ahí pues no hicimos lo que teníamos que hacer. En algún momento hay otro video en los cuales yo llevé hasta la Constitución Política, como yo era profesor de Derechos Humanos, yo era profesor de Derecho Constitucional y a la vez era, en este caso, presentador de un programa de televisión, pues en una de esas hasta llevé la Constitución Política y parecía profesor en el programa, un programa de entretenimiento, un programa de magazine de 7 de la mañana a 10 de la mañana, donde incluso a estas horas de la mañana habían situaciones de fallecidos, de desaparecidos, de protestas callejeras, de represión policial ante estas protestas que se fueron saliendo. Creo que al inicio todos creímos de que de alguna manera se le había salido de las manos al gobierno y que teníamos el concepto que eran muy astutos y que nunca iban a cometer un error de este tipo, como era empezar a matar a las personas y con tanta evidencia y con tanta claridad como lo que vamos a ver en otras imágenes y videos en las próximas láminas, a la luz del día, con toda claridad, y creyendo que el 80% y ahora hasta el 90% del espectro radioeléctrico de radio televisión en Nicaragua, creyeron de que las redes sociales de alguna manera no iban a servir y que no iba eso a funcionar. Esta canción me ayuda, esta es una canción de Luis Enrique Mejía Godoy. Quiero compartirla porque es un poco más didáctico, un poquito más para entender también lo que significa. Luis Enrique Mejía Godoy fue uno de los cantautores revolucionarios. Yo creo que aquí en España lo conocen mucho, los españoles que viajaron a Nicaragua a apoyar la Revolución Popular Sandinista, los españoles que viajaron a Nicaragua a contribuir a la jornada de alfabetización, recuerdan a los Mejía Godoy y los conocen perfectamente, y más no los pueden cuestionar de revolucionarios. Pueden decir que yo soy financiado por la CIA, por el imperio, porque soy un vocero de la derecha, pero probablemente estas personas que estuvieron ahí, que los conocieron, que los apoyaron, que ahora canten esto, que ahora se inspiren para cantar totalmente lo contrario, es significativo. Y por eso se los quiero compartir, y ahí está en YouTube, la pueden buscar posteriormente, pero se las quiero poner también para que nos ayude a dinamizar un poquito la noche. Si la podemos poner. Ahí, eso es una canción. Debería de... 40 años después, la corrupción y el nepotismo gobiernan en mi país y nos llevan a un abismo. Mientras la pareja real y monstruo de dos cabezas siguen ciegos de poder con sus hijos y familiares, con cargos y narcosueldos de jeques y generales. 40 años después, nada cambia, la cúpula del poder a mi pueblo ha traicionado. 4 décadas curtidas de circos electorales y pactos firmados con sangre de políticos y empresarios han hecho de mi país su feudo, su casa y su hacienda. Secuestraron la revolución y corrompieron mi bandera. 40 años después, cabalga el odio y la muerte. No hay mal que dure 100 años, mi pueblo que no despierte. 40 años después,
El pueblo se rebeló y Gabriel los convocó para exigir democracia. El régimen reprimió con terror, tortura y bala y convirtió a mi país en una inmensa prisión. No habrá ni perdón ni olvido para todo este dolor. Ojalá nos quede tiempo y no muera la esperanza. Tendremos que hacer justicia para reparar los daños. Porque mi patria insurrecta tiene una reserva moral. Son los jóvenes que sus vidas y su sangre han entregado, los prisioneros políticos, perseguidos, torturados, estudiantes y campesinos que alzan su puño y su voz por la esperanza y el porvenir. Vivan los héroes de abril, que mi canto ha renovado. Viva las madres heroicas de corazón abnegado. Viva mi pueblo sufrido, pero jamás derrotado. 40 años después, yo vivo para cantarlo. 40 años después, yo vivo para cantarlo. Hace referencia a 40 años después, porque precisamente en el 2019, en este año, se cumplen los 40 años de la Revolución Popular Sandinista contra la dictadura de los Somoza, que duraron 40 años también, por aquello de la numerología, ¿no? Si alguien cree en esto de la numerología. Pero se refiere a abril, efectivamente, abril 2018, donde una de las consignas más generalizadas que salieron en los jóvenes, porque se decía, bueno, los jóvenes no conocieron la dictadura, no pueden comparar, no tiene un referente de alguna manera. Y entonces una de las consignas era de que Somoza, Daniel y Somoza eran la misma cosa. Daniel y Somoza eran la misma cosa, probablemente no es la misma persona, obviamente, pero la misma cosa política, diciéndolo en esos términos. La concentración de riqueza, el tema de los partidos zancudos, la concentración de poder, el autoritarismo, el acercamiento se criticaba también con la iglesia, que en el caso de Daniel Ortega fue menos genuina, por decirlo de alguna manera. Ahora ya voy a explicar el contexto actual con la iglesia. El tema, los partidos zancudos se presentan, incluso la concentración de riqueza es mayor según los cálculos, a pesar del tipo de cambio del dólar en aquel momento. La alianza de alguna manera con el cardenal, que en paz descanse, Miguel Obando y Bravo, que fue mediador también de la paz a finales de los años 80 y que también en ese periodo que inició en el 2007 se reconcilió, por decirlo así, de alguna manera. Los periodos de reelección, prácticamente Daniel Ortega va a cumplir entre lo que estuvo en los años 80 y lo que lleva desde 2007, va a cumplir alrededor de, 22, va por los 23 años ya en el poder. Él estuvo en el 84 en una elección también bajo contextos de guerra, la pierde en el 90, luego el último periodo que tenemos es el del 2016 en el contexto que ya les compartía. Esto también se lo puedo compartir, igual lo pueden encontrar en la página web con mucho más detalle, pero durante esto también surgió bastante curioso el tema de la hemeroteca, que ahora aquí también en España veo que es bastante interesante y se usa, pero en este caso principalmente de los periódicos. Cuando surgió las protestas de abril, empezó la represión y empezaron las primeras muertes de los jóvenes estudiantes, principalmente al inicio por policías y francotiradores. Las noticias, si las veíamos 40 años después, exactamente, de la prensa, del Nuevo Diario, de aquel entonces, salían casi idénticas. Es decir, la represión, el gobierno las niega, son unos vándalos. Hay una comparación, hay un estudio también que se ha hecho de los periódicos y ha sido muy interesante. La siguiente, para ir avanzando un poco después, ¿por qué probablemente Daniel Ortega sea igual o peor que Somoza? Primero, porque a diferencia de aquel entonces, el control de los medios principalmente, los medios de la familia Ortega Murillo. Estos medios de la familia Ortega Murillo, gracias a la ayuda privada
del gobierno, la ayuda privada, diría yo, el dinero público venezolano que llegó como ayuda privada a Nicaragua. Les ayudó a comprar todos estos medios de comunicación y los hijos, prácticamente este es el hijo nada más, por el lado principalmente porque se ha casado 2 veces, en este caso el Rosario Murillo, y este hijo, Juan Carlos Ortega Murillo, tiene la televisora Telenica Canal 8, la compró muy recientemente después del 2007, igual Difuso Comunicaciones, Canal 22, ahí tienen que ver militares en retiro, que vamos a hablar del caso de los militares también, que son los representantes legales o los testaferros, se acusa. El TN8, Daniel Rafael, hay muchas personas ahí que se ha logrado demostrar la vinculación con estos medios de comunicación. Luego el Canal 4 lo tiene el otro hijo, Carlos Enrique Ortega Murillo. El Canal 4 siempre había sido un canal del Frente Sandinista, un canal prácticamente privado que pertenece al Frente Sandinista. Los nuevos son el Canal 8, el Canal 22, el Canal 13, el Canal 47, que ahora lo tiene Camila Ortega Murillo también. Y los apoderados son personas retiradas del Ejército Popular Sandinista de aquel entonces. Pero lo más curioso todavía es esto, ¿no? Que es el presidente de la República, la vicepresidenta y en la sucesión, en la línea de sucesión presidencial, pero que realmente fuese como una monarquía absoluta, es la esposa Rosario Murillo, aquí el hijo Rafael Ortega, que es el que maneja la distribución, principalmente, aparte también, no está en el tema de los medios de comunicación, pero está en el tema de la distribución de petróleos. Principalmente nosotros tenemos producción petrolera, es toda la que llega, llegaba, era exclusivamente venezolana, y la distribuidora nacional de petróleos, DNP Petrolín, que se llama en Nicaragua, lo manejaba la esposa de él, pero realmente todo el mundo sabe que es él. Laureano Ortega es asesor presidencial, nombrado por el presidente como asesor presidencial para la inversión extranjera del grupo de la sociedad pública que se llama Pro Nicaragua. Era el vínculo con la inversión china en Nicaragua cuando trataron de vender el tema del Gran Canal, que al final era puro bluff, puro engaño, nada más para expropiar propiedades valiosas. Y Camila y Luciana han sido nombradas como asesoras presidenciales en materia de cultura y moda. Porque Laureano es tenor, vino a estudiar a Italia, entonces él tiene tiene una visión, el tema de cultura también tiene influencia. Ella dice que es diseñadora de moda y también entonces incluso ha venido a Madrid en otras ocasiones. Ahora no viene directamente, sino que envía a otros representantes que pueden entrar aparentemente libremente. No sé todavía la disposición del gobierno de España, si existe una prohibición expresa para ellos, un tema que tenemos pendiente de verificar en ese sentido, pero todavía más grave aún es cuando venimos bajando acá, porque aquí están los otros 2 hijos, y pongamos atención aquí en el caso de Maurice, que Maurice contrae un aparente matrimonio normal, pero precisamente con la hija de este comisionado, Francisco Javier Díaz, comisionado general de la policía, que no es el que manda en la policía constitucionalmente, pero es el que manda de facto. Es decir, la comisionada Minta Granera, que es la comisionada general, durante toda la situación de protesta desapareció. Algunos decían que podía estar secuestrada ella misma, es un tema de vinculaciones con el narcotráfico, todas esas son especulaciones. Eso no hay más elementos que yo pueda aportar en este sentido. Lo que sí es que el actual director general de la policía, el que mueve los hilos en la policía, es el consuegro del presidente Ortega. Matrimonio por interés o por lo que sea, pero al final los vínculos y los hilos lo llegan a vincular. ¿Nepotismo había en Somoza? Por supuesto. ¿Quién manejaba el ejército y el ejecutivo? Bueno, los hermanos Somoza. El control de los medios, en aquel entonces, en este caso la acaparación económica de los medios, que tenían el 80% el espectro radioeléctrico, ahora tienen el 95%, después de las protestas de abril del año pasado. Entonces, esto para hacer otros elementos. Por favor, sigamos la siguiente. Quedó desactualizado, obviamente, esta lámina que se publicó en uno de los diarios a inicios de las protestas de abril, a Anastasio Somoza en una de las famosas e históricas, porque está documentada, masacre estudiantil en León de julio de 1959. Somoza asesinó
a unos estudiantes que protestaban. Pero no es porque la vida valga más o menos, ni porque más muertos sean menos que otros, pero cuantitativamente hablando, solo comparativamente. En esa, lo que se le llama en los libros de historia de Nicaragua y que está en la historia de Nicaragua es que la masacre del 59 realmente murieron 4 estudiantes y alrededor de 60 heridos. El mismo Frente Sandinista sí lo contó, pero lo que ha habido en Nicaragua y que ha sido documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el Alto Comisionado de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, al menos para ese momento, que era, estábamos apenas, perdón, en mayo, a finales de mayo, eran 63 asesinados y por eso le ponían contando. Pero realmente llegaron alrededor de 400 que han sido constatados, más de 400, constatados y verificados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mismo Alto Comisionado de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha ratificado estos datos, más de 200 heridos y para ese entonces todavía no habían presos políticos, que llegaron alrededor de 850. Comparativamente, gráficamente, la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a este contexto? Realmente quizás debía haber comenzado por esta lámina, pero para ayudarles a tener un contexto de lo que ya existía prácticamente en este momento, o los antecedentes realmente que nos llevan a esta situación. ¿Cómo es posible que Daniel Ortega pueda hacer todo esto en impunidad? Bueno, lo puede hacer en impunidad porque controla la policía, lo puede hacer en impunidad porque controla el Poder Judicial, lo puede hacer en impunidad porque tiene suficientes recursos, lo puede hacer en impunidad porque no hay nadie que lo controle. La Procuraduría para Defensa de los Derechos Humanos bien acusaba a los protestantes que es un derecho constitucional, de violar otros derechos humanos del resto de ciudadanos. Pero lo que pasa es aquí en abril es que ante esta reforma del Seguro Social, ante la restricción financiera con la cooperación o la financiación privada venezolana, es que alguien tiene que pagar los platos rotos de la corrupción y de la mala inversión que hicieron en el Seguro Social en Nicaragua, exmilitares todos, los grandes empresarios que sacaron dinero del Seguro Social para hacer grandes inversiones que fueron muy poco rentables, incluso fracasaron y no apagaron los costos de esa inversión, exmilitares de la Revolución Popular Sandinista. Y salen a protestar los ancianos principalmente, los jubilados, que vienen prácticamente de manera confiscatoria a quitarle un 5% de lo que ya están recibiendo, que es una miseria. En Nicaragua, por ejemplo, en promedio, una pensión en Nicaragua puede estar entre los 800 y 1000 córdobas, eso equivale a $33. Estamos hablando de unos 29 euros, probablemente, mensuales. Y entonces, todavía lo quitaban. Entonces, la idea era: paguen los platos rotos ustedes, paguen los platos rotos los nuevos pensionistas, paguen los platos rotos los actuales pensionados, pero no los paga el gobierno, que debe también a Nicaragua. Entonces ahí están algunos datos incluso fueron más, esta no está actualizada, traté de ser más atractivas las presentaciones, las infografías que ya estaban disponibles, y a partir del 18 de abril prácticamente hasta lo que está contado el 18 de julio, todo se trata cuando el presidente está arrinconado de alguna manera, con unas protestas masivas por la indignación, no solo de que los ancianos que salieron a protestar fueron los primeros, no salieron los estudiantes. Pero como el monopolio del control de la calle, dice el Frente Sandinista que lo tienen ellos únicamente, solo ellos tienen derecho a protestar, cuando salieron espontáneamente los ancianos, los vapulearon, jóvenes de la Juventud Sandinista, que a la vez son funcionarios de medio tiempo del gobierno. En la mañana en la oficina, o viceversa, y en la tarde actividades partidarias. Descaradamente. Para trabajar en el gobierno de Nicaragua hay que sacar un carnet que dice militante del Frente Sandinista, que públicamente, sin el más mínimo de vergüenza, se va a sacar a la Secretaría del Barrio del Frente Sandinista. De otra manera no se puede trabajar. Y eso es lo que... y lo admiten públicamente, no estoy exagerando, lo admiten, porque ellos dicen que ellos ganaron la presidencia y ellos van a gobernar Nicaragua forever, dicen después ahí en un discurso que lo vamos a poner después, y entonces lo ven, la concepción del Estado es un Estado botín. Y lo vapulean y eso genera una indignación porque sale inmediatamente en las redes sociales, en los medios de comunicación principalmente independientes o al menos no controlados por el gobierno, y eso genera una indignación mayúscula en muchos sectores del país, principalmente los jóvenes, de las universidades públicas, que se suponía que eran bastiones del Frente Sandinista, que controlaba de alguna manera.
y eso genera que ya no es un indefenso o una persona de mayor edad, de una edad avanzada, donde lo puede agarrar la policía, lo puede llevar cargado y montar en una esquina de una camioneta o una furgoneta. Ahora es que un policía venga a hacer eso con un joven que puede defenderse con un palo, con una piedra o con un mortero hecho casero, que realmente sí puede quitar la vida a alguien, pero ningún policía realmente murió directamente por el uso de morteros, que incluso el mismo presidente Ortega alentó en su momento. Entonces, por cuestiones de tiempo vamos a avanzar. Disculpen que les traiga tanta material audiovisual, pero esto permite también ilustrar en voz de otras personas y sobre todo de artistas jóvenes que no habían querido vincularse no se vincularon ni se han vinculado con ningún partido político, incluso que decían que yo los invitaba a mi programa de televisión y decían: yo de política y religión no hablo. Y después la gente que no quería hablar de política y religión con el drama de lo que pasó, con lo que miraba en las calles, espontáneamente empezó a componer música, poesía, canto de todo tipo, y sin que nadie se lo pidiera lo publicaba, se volvía un himno de insurgencia popular, si lo querían ver así. Y este cantautor, muy joven, está en el exilio, está en Costa Rica también, igual que Carlos Mejía Godoy, el hermano del primer cantautor de Luis Enrique. Está en el exilio también en Costa Rica, aunque él puede viajar, ha venido aquí a España, ha estado en Zaragoza, ha estado en Sevilla, ha estado aquí en Madrid, pues, tratando de hacer conciertos también para recaudar fondos para los refugiados en Costa Rica principalmente, donde ya hay alrededor de 55.000, según ACNUR, 55.000 refugiados nicaragüenses. Somos una población de 6 millones de habitantes, pero pudiera ser pequeño, pero no teníamos de ninguna manera esa cantidad de refugiados. Y en España estamos alrededor, según el Ministerio del Interior, la última actualización, 2.100 y contando, obviamente. Entonces quiero dejarlo rápidamente esta. Hola, ¿qué tal? Soy la Nicaragua, la valiente mujer pencona que a sus hijos llora hoy. Voy a contar. Esos mismos hijos, sin dudarlo, han defendido a su patria con amor y han pagado con su sangre, su coraje y su valor. Son 19 antes de caer el invierno, contra un feroz gobierno el pueblo se levantó. Eran estudiantes, eran la eran los libros andantes que el tirano se enfrentó, y a cambio recibieron malas muerte y represión. Por los héroes que han caído, el pueblo se encachimbó, con coraje ha renacido y las calles se tomó. Compatriotas, puño en alto, patria libre o morir, gritaban desesperados: el verdugo ya está aquí. Policías militares con orden de reprimir. Fue en Naupol el primero que cayó, una bala en la garganta con su vida terminó. Después siguieron más de 60 y el luto y el llanto de se adueñó. Llega pronto a contarle esto a Dios. Eterna nuestros héroes, gloria eterna su valor, hoy son ejemplo de lucha, valentía y convicción. Nunca serán la victoria de la patria, se vislumbra entre el horror. No ha vencido al gigante Modimbo, porque luchamos, la victoria ya está cerca. No tenemos patria en venta, queremos revolución. Ya que se vayan, grita la patria sin paz.
padre, y el que se rinda a tu madre es estandarte en la nación. Venceremos, venceremos, que se vaya el dictador. Gloria eterna a nuestros héroes, gloria eterna a su valor. Hoy son ejemplo de lucha, valentía y convicción. Nunca serán olvidados, su legado es el amor. La victoria de la patria se vislumbra entre el horror. Volveremos a ser libres, combatientes en valor. Entonces, esta es una muestra de que incluso gente que decía que era política, gente que fue tan atroz se estaba viendo por las redes sociales, por los pocos canales de televisión, atrás por favor, era tan atroz que la gente ya hablaba con claridad, represión. Incluso en el canal a nosotros nos dijeron, no digan represión. Y yo me atreví a decirlo, porque lo que decían era que dijéramos que eran enfrentamientos, para no meternos en pleito supuestamente con el gobierno. Pero es que lo que nuestros propios periodistas que estaban en la calle, incluso corriendo riesgo, documentaban en imágenes y en video, caía por su propio peso. No podíamos decir que eran enfrentamientos, era represión policial con armas de alto calibre, que la misma, por ejemplo, Amnistía Internacional ha documentado con claridad y que solo el ejército maneja. El ejército nunca se vio abiertamente, aparentemente públicamente participando en la represión, pero se especula que definitivamente tuvieron que salir las armas de ahí. Entonces, rápidamente, los empresarios que tenían un acuerdo con el gobierno, un acuerdo de gobernabilidad económica, por decirlo así, un modelo corporativista de empresa privada y gobierno a partir de 2014 que quedó constitucionalizado, que está constitucionalizado, se separaron del costo político de estar con el gobierno, que no admitía lo que estaba haciendo, y además manchados de sangre, dijeron algunos empresarios, se atrevieron a decir, rompieron el pacto o el acuerdo con el gobierno. La Iglesia Católica, que ya no estaba bajo el cardenal Obando porque había muerto un nuevo cardenal designado por el Papa Francisco ya hace unos años, con más timidez, pero igual lo condenó las muertes, condenó la represión. El obispo auxiliar de Managua, el obispo Báez, también prácticamente está en el exilio, porque bueno, el Papa le ordenó que saliera de Nicaragua, pero en la Iglesia Católica dicen que es un traslado, pero realmente es un exilio porque peligraba, forzoso, porque peligraba su vida. Él sí fue mucho más claro, el obispo Báez ha estado en varias actividades aquí en Ávila también. Yo creo que conocen a la monja tuitera Cisca, ¿no? Es nicaragüense también, ahí haciendo con mucha claridad, porque también muchos sectores no podían, creo yo, el peso de la realidad y los hechos no permitíamos seguir manteniendo ni a medias tintas lo que sucedía. Esta imagen, que ya vamos un poquito más, vamos terminando, ustedes la conocen mucho mejor que yo. En el caso de Europa, el terror que estos grupos representaban en Medio Oriente, pero también de su expansión, el Estado Islámico hacia Europa, pues es bastante llamativa con la siguiente imagen. Estos eran los paramilitares de Daniel Ortega. Un día se vestían de camisas azules, un día se vestían de camisas verdes para distinguirse. Son paramilitares, son parapoliciales o paramilitares, lo que sean, es el cuerpo armado al servicio del partido de gobierno, del presidente Ortega, del dictador, Rosario Murillo, y ellos con armas que según la ley desde 2006 no pueden estar en manos de civiles, y entonces ellos fueron los que se encargaron. Si ven atrás la camioneta, el vehículo es de la policía. Es decir, la policía ya en la primera fase era la policía, pero claro, como el costo político, el costo legal era que la policía estaba matando. No, espérense, vamos a hacerlo como que estos son riñas en las calles y que se matan entre ellos. Entonces ya no va a ir el policía con el logo de la policía ni el ejército, van a ser con la bandera del Frente Sandinista, porque son territorios conquistados, pueblo que estaba en protesta, y plaza pública que estaba tomada era plaza pública que a costa de sangre y muerte recuperaban ellos. Y creo que hay un link ahí, si lo podemos, un link o qué, algo hay ahí que tocar, que creo que algo le había puesto adelante, que es sumamente parecido. Igual eso, son
avancemos, caminaban en vehículos sin placa, con armas de alto calibre, solo del ejército. ¿De dónde salieron tantas armas en este país? Obviamente control político, otra imagen. Nadie los detenía, y la Constitución política dice que en Nicaragua no puede haber otro cuerpo armado, no pueden haber más de 2 cuerpos armados, que son la policía y el ejército. Y el ejército decía, es decir, nunca dijo nada. Entonces el ejército, por omisión, por inacción, por un mandato, por incumplimiento constitucional, no hizo nada. Permitió esta masacre en Nicaragua. Porque podía haberlo permitido, pero no lo permitió porque prácticamente era bajo su auspicio. Y la policía no lo hizo. Es importante recordar que, ya lo voy a explicar más adelante, que el general de ejército es de la misma época de los años 80, entró en la Revolución Popular Sandinista, debería estar fuera ya, pero cuando llegó Daniel Ortega, les amplió el periodo. Es decir, no había reelección, por decirlo así, o no había una reelección en los cargos de jefe de la policía y jefe del ejército. Cuando llegó, porque la ley establecía que eran 30 años máximo. Claro, pero ya 30 años, los que entraron en la revolución ya tendrían que estar jubilados, ¿no? Porque ya estamos 40 años. Entonces llegó Daniel Ortega en el 2007 y dice, no, lo vamos a pasar a 35. No, lo vamos a pasar a 40. No, y después lo vamos a dejar indefinido. Es decir, el único lugar donde nadie se puede jubilar en Nicaragua es en el ejército y en la policía. ¿Por qué? Porque son los mismos con los cuales él anduvo o tiene algunos vínculos, no solo ideológicos, mantener el control político de la policía y el ejército, sino también del partido, un control partidario. Siguiente. Ellos llegaban a tomarse fotos en los territorios que decían ellos conquistados a los vendepatrias. Él es el consuegro, que es prácticamente el jefe de facto de la policía. Armas de alto calibre, como que si la población estaba armada, no habían armas. Es decir, en todo caso, la gente, después que cuando ya lo estaban en la parte más de junio, sobre todo de junio, la gente empezó a sacar hasta lo que tenía, pues las escopetas de caza, de cacería, armas de corto, pero no. Y además ellos inmediatamente cerraron todas las armerías, etcétera. Es decir, el control en manos, las armas en control de los civiles fue mínima. Para esta exageración, incluso utilizaron hasta bazucas, armas de alto alcance en ciertos lugares como Carazo. Y siempre, cantidad infinita pueden encontrar ustedes en Google de imágenes de la policía con estas camionetas que le llaman las Hilux de la muerte, que son el paralelismo con las de Easy es tremendo en ese sentido. Pero ahí están, policía de tránsito, policía, ellos siempre lo acuerpaban, los protegían, les abrían el camino para que llegaran a quitar las barricadas, a llegar a quitar los lugares donde estaban concentrados. Por favor. ¿Qué pasa con el ejército? Yo sé que con lo que está pasando en Bolivia, me imagino que algunos quisieran saber. Tuve que actualizarlo esto ayer, pues, para que un poco más el contexto. Este es el general de ejército Avilés, perdón que se me escapa ahorita el nombre, se le dice Chele Avilés popularmente, pero Avilés, que ya no debería estar en el ejército, pero como llegó con la reforma que hicieron el gobierno de Ortega en su primer momento, les permitió no jubilarse. Entonces siguen y pueden seguir hasta el infinito, hasta su muerte. Y ella es Aminta Granera, la jefa legal, todavía cuestionable, pero legal, de la policía, pero que desapareció totalmente del liderazgo de la policía, y de facto lo ejerce la persona que ya mencionaba anterior. Aquí hay un video para ver por qué en Nicaragua aquellos que permanecen en silencio son cómplices, pueden enfrentar consecuencias significativas. De parte del comunicado emitido por el portavoz del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, en el que anuncia sanciones a Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau, dirigentes de las masacres en Nicaragua. Si bien el ejército, al menos de forma oficial y abierta, no ha participado en los crímenes, sí ha guardado silencio y no ha cumplido su deber de proteger al pueblo de los grupos paramilitares armados y enviados por Rosario Murillo, lo cual podría devenir en serio. Y dado que esta institución se ha convertido en los últimos años en una enorme empresa privada e inversionista internacional, tiene mucho que perder si Estados Unidos aprueba sanciones y bloquea sus cuentas, pues manejan más de $100 millones en activos. Según una investigación independiente publicada por el IEP en 2008 y ratificada un año después por una investigación periodística de Confidencial, que
filtró documentos del mismo Ejército de Nicaragua. Aquí algunas empresas del Ejército, las cuales administra a través del Instituto de Previsión Social Militar. Las empresas de su completa propiedad son Ferretería Fetesa, Construcciones Nicaragüenses y Asociados con IASA, Inmuebles Nicaragüenses S.A. y Mixa, Hospital Militar, Empresa de Seguridad Privada UNIC, Plaza Caracol, Tienda del Ejército Libre de Impuestos, Universidad Americana UAM. Y estas son las empresas donde el Ejército es socio: Banco de Finanzas, Grupo ASA, Grupo Holcim. Además, el Ejército estaría inmiscuido en negocios de camaronerías, cuero y calzado. El éxito empresarial del Ejército es tal que le ha llevado a cotizar al menos $8,5 millones en la Bolsa de Valores de Wall Street mediante la adquisición de bonos del Tesoro de Estados Unidos, acciones de bolsa de Microsoft y de Coca-Cola Company. Es importante destacar que todas estas inversiones se realizan con dinero del Estado. Sin embargo, jamás han rendido cuentas ni un informe detallado. Entre otras cosas, la universidad que dice ahí, Universidad Americana, es la universidad donde yo trabajaba. En 2015 se hizo pública la compra mayoritaria. En 2015 destituyeron a los decanos de la facultad primero empezaron por la Facultad de Derecho, de Facultad de Diplomacia y Facultad de Comunicación. Tan pronto estratégicamente, al final el plan era de alguna manera limitar el tema de libertad de cátedra, cooptar un poco y realmente poner profesores que de alguna manera tenían una vinculación al gobierno, principalmente funcionarios de gobierno que dieran clases. Luego el rector de la universidad, Ernesto Medina Santino, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la universidad más antigua de León, de Nicaragua y que está en León, puso su renuncia, pero realmente se conoció que fue que lo obligaron a renunciar, porque además se maneja como una empresa privada, tal cual, porque es una universidad privada, pero con fondos de alguna manera públicos, porque son del ejército. Y si son públicos, deberían estar en el presupuesto, y si hay pérdida o si hay ganancia, en teoría las deberíamos de conocer para redistribuir, ¿no?, la riqueza, porque parte del mandato de los gobiernos de este tipo de cortes es en teoría redistribuir la riqueza, pero la riqueza se está concentrando y esto dificulta quizás más y explica por qué quizás en Nicaragua la situación sea más compleja y el ejército por el cual nunca dio la espalda, ni parece, ni hay señales de que parezca darle espalda, obviamente a la tiranía de Daniel Ortega, pero quizás pueda más el interés que el amor, y eso está por verse, en todo caso, en el futuro cercano. Bueno, temas rápidos, ¿no? ¿Qué tan sofisticados son los tanques rusos? Se compraron 40 tanques rusos a Rusia, una inversión millonaria. Primero se decía que eran donados, después fueron comprados, y después salieron con la ridiculez de que esos tanques eran para perseguir el narcotráfico. Tanques de guerra para perseguir a los narcotraficantes que principalmente andan en lancha rápida en el océano, en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Nosotros todavía no entendemos por qué 40 tanques rusos para perseguir el narcotráfico si no caminan en la carretera. Y ni lo van a alcanzar de todas maneras. Caminan en avionetas y caminan en lancha. Pero bueno, siguiente. El tema ha puesto en riesgo y sobre todo la llamada de la estabilidad centroamericana, el balance razonable de fuerza que había existido en Centroamérica ha sido con Daniel Ortega, puede representar y presenta un peligro para el resto de Centroamérica, principalmente para Costa Rica, que no tiene ejército. Costa Rica se siente amenazado de alguna manera y bueno, porque ha sido muy vehemente también en lo que ha hecho en el caso de los refugiados. Supongo que conocerán un poco la historia de Bianca Jagger, también, que ha sido activista de derechos humanos, una nicaragüense, bueno, con una proyección más internacional, donde constantemente, inclusive ahora en febrero de 2019, sigue insistiendo sobre el tema de que no olvidemos Nicaragua, que Ortega es un déspota, y lo hace esta misma comparación, por si acaso yo la exagero o lo que sea, hay muchas voces que lo comparan con la dictadura somocista, y que inclusive Camilo Ortega, que fue el hermano de Daniel Ortega, murió por la represión y por la persecución también como guerrillero de los Somoza. Y ahí lo compara incluso con engendro de Stalin y Somoza. Ella es mucho más cruda todavía que yo, así que esos son suficientes elementos. Ya para ir terminando, las voces un tanto bastante diplomáticas, pero creo que son
creo que son bastante gráficas. Borrell, el ministro de Relaciones Exteriores de España, ahora ya prácticamente consejero, ¿no? Le llaman comisionado, ¿no? Que va a ser comisionado de la Unión Europea para el tema de relaciones exteriores. En su discurso o su defensa, ¿no? ante la Comisión Europea, argumentaba esto. Decía, Borrell avanza que habrá más sanciones sobre Venezuela. Eso no es aplicable, al menos para nuestro caso. Pero dijo esto, y dice que la situación de Nicaragua es aún peor. Y aquí está, pongámoslo por favor. No, hay un video que rapidito, no, seleccionemos sobre esta, a ver si se puede, sí. Cuanto a Venezuela, perfectamente la situación en la que se encuentra este país. Está haciendo todo lo posible para conseguir que se celebren elecciones presidenciales democráticas, garantizadas, que expresarse libremente a los venezolanos, y mientras tanto tenemos una situación humanitaria por lo que pasa en Venezuela. Más de 5 millones de personas han dejado el país. Hemos de hacer lo que estamos haciendo, ejercer la presión política y la voluntad de negociación para conseguir que se celebren las elecciones presidenciales. Hemos reconocido a la mayoría de los países europeos al presidente Guaidó, porque dijimos, a partir del 10 de enero, se acababa la legitimidad democrática del presidente Maduro. Las elecciones no reconocíamos. Hay que seguir insistiendo en esta línea, desde luego rechazando unas sanciones que puedan afectar todavía más gravemente al pueblo venezolano. Sanciones individuales, sí. Recientemente hemos votado unas en el Consejo y seguiremos votando más. Hay ya más de 25 personas bajo ellas. Pero realmente, lo digo con el corazón, estoy en contra de que se apliquen sanciones que golpeen todavía más duramente a un pueblo que se encuentra ya al borde de la exterminación de la miseria. No creo que sean ni positivas, ni siquiera humanamente legítimas. Sobre Nicaragua, la posición se la debe conocer por la cantidad de veces que me he pronunciado respecto de los ministros de Asuntos Exteriores de España. La situación en Nicaragua es todavía peor que y aunque no, porque no solo le faltó tiempo quizás para desarrollar la idea por un tema de tiempo, pero creo que sus palabras son lapidarias de alguna manera y lo sabemos de propia mano, y la razón por la cual inclusive estoy aquí en España, de lo que está diciendo es real, que la situación de Nicaragua es peor, porque Daniel Ortega es más letal. No solo se ha demostrado por las lamentables estadísticas de fallecidos, sino también porque conoce muy de cerca esto. Esto pareciera que fuera una imagen de algún líder cubano, norcoreano, chino, pero es uno de los fundadores del Frente Sandinista, que ya murió en el 2012, y dijo esto, que extrañamente no lo logré encontrar en video, pero bueno, está el audio también, y que dijo esto. Después lo matizó. Todo puede pasar aquí, menos que el Frente Sandinista, ya una vez que está en el poder, pierde el poder. Podemos pagar cualquier precio, digan lo que digan, lo único que no podemos perder es el poder. Digan lo que digan, hagamos lo que tengamos que hacer, el precio más elevado será perder el poder. Se lo dijo antes de su muerte. Y probablemente Borrell sabe esto, y hay una vinculación también, y los conoció, hay un vínculo ahí también político, igual que el secretario general de la OEA, ¿no? A Luis Almagro también conoció, por contexto de la Revolución Popular Sandinista, los conoció muy de cerca. También los conocen y saben, de alguna manera, a lo que han evolucionado y a lo que son capaces de hacer. Entonces, esto demuestra que efectivamente aplicaron esa ley, dispuestos a todo con tal de no perder el poder. Ahí hay creo que hay un video en la siguiente. Si lo podemos poner. Ya después matizó un poco Estamos todos juntos a Daniel, todos nosotros, con la certidumbre absoluta de que seguiremos estando, los mismos estandartes. No habrá fuerza humana para detenernos, pero que nada detendrá nuestras próximas conquistas, nada ni nadie detendrá la victoria del Frente Sandinista. Habrá, y lo repito, hasta que se mueran de rabia, FSLN, hoy, mañana y siempre.
Entonces esto no merita más explicación. Esto fue en 2010. Pero esto fue, ¿cuándo? Hace 2 días, ¿no? No, ayer. ¿Quién es esta persona? Carlos Fonseca Terán es el hijo del otro fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de Carlos Fonseca, y publicó esto en su Twitter a propósito de la situación de Evo en Bolivia. Aquí los revolucionarios estamos armados, en Nicaragua refiriéndose, policía, ejército y pueblo organizado, y si algo sabemos hacer los sandinistas es vencer con nuestra vanguardia al frente a los puchos de M, de mierda se refiere, que son los puchitos de la oposición. Él dice, más les vale no enredarse. Una amenaza más clara y reforzar lo que realmente dicen los dirigentes del Frente Sandinista, lo que piensan y lo que son. Antes teníamos la sospecha de que podían hacer y ahora han demostrado ser capaces de hacerlo. Entonces, yo quisiera ser más optimista de la salida democrática de Nicaragua o la salida de esta situación, pero lamentablemente el panorama es muy difícil, porque ellos no entienden ni creen en la democracia liberal, sinceramente, ni creen en someterse a unas elecciones libres, justas y transparentes, ni tampoco creen dejar el poder aún perdiéndolas. Entonces, pero bueno, en el 90 fue posible, decían lo mismo en el 90 y lo logramos. Claro, el contexto de la caída del muro de Berlín en el 89, el tema de que se quedaron sin armas ya después en el campo del terreno, los obligó de alguna manera a negociar y a tener que aceptar las elecciones porque están convencidísimos que iban a ganar. Ahora ellos están convencidísimos que una elección libre, justa y transparente no ganan. Eso es lo más grave ahora, porque saben eso, lo saben. Entonces ya la historia de este señor brevemente y de su hijo Kevin. Este señor está en Sevilla, pidió asilo, también en España, se lo han concedido. Su hijo lo mataron, una de las tantas rostros de esta tragedia en Nicaragua. Pueden buscarla. Aquí ha dado bastantes declaraciones. Y aquí hay mucha gente en España, principalmente madres, padres de jóvenes, como muchos de los que nos están viendo en Guatemala, de las edades que tienen ustedes, de los que tienen muchos de los que tienen edad aquí también, estudiantes que ya salieron de las aulas, con todo un futuro por delante, que se creyeron y lo sintieron, esos valores revolucionarios que durante mucho tiempo vendió el mismo Frente Sandinista de libertad y de lucha contra la opresión, y fueron. Y el Frente Sandinista y el gobierno de Daniel Ortega, la dictadura de Ortega, que ahora con toda claridad se puede decir que lo es, sin mayor reserva, demostró todo lo que estaba dispuesto a hacer y no escatimó eso. Uno de los que mencionan en la canción también ahí, que es Alvarito Conrado, un niño de 16 años, que ya no estaba ni en la universidad, estaba en secundaria, murió de una bala en la garganta. Y él no estaba en las protestas, pero él cuando veía en la televisión y veía por las transmisiones de Facebook Live, de que estaban atrincherados en la Universidad Nacional de Ingeniería, los jóvenes, y que estaban pidiendo agua y comida, él fue a comprar agua y le llevó agua. Y cuando cruzó un descampado entre una zona para llegar a la universidad, en el fuego cruzado, que habían francotiradores en el Estadio Nacional Denis Martínez, un estadio nuevo, en el techo de ese estadio, pues fue herido por una bala, y cuando llegó al hospital, que todavía pudo haber sido rescatado, la orientación del gobierno y de la ministra de Seguridad era que no atendieran a esos puchos de mierda. Es decir, los hospitales cerraron las puertas a todos los opositores, los estudiantes, lo que sea, que llegaban heridos. La gente después ya tenía que ir a hospitales privados o incluso en campañas clandestinas, en casas clandestinas que los atendieran. Y así murieron muchos, no necesariamente en el lugar específicamente. Entonces, la historia de Kevin y de su padre es desgarradora, y aquí hay testimonio vivo en España de lo que ha sucedido, no solo yo. Les invito a visitar esta página web, que es un esfuerzo de estas madres y padres de familia, de la que se llaman Madres de Abril. Se llama Museo de la Memoria Nicaragua.org, que con uñas y dientes, sin ningún tipo de financiación, un esfuerzo genuino, ellas han tratado de tener esa memoria viva
de todos sus hijos. Ahí van a entrar la lista completa, las fotos completas, la carrera que estudiaban, los años que tenían, dónde murió, cómo murió. Algunas están incompletas porque es difícil, pues, porque este es un esfuerzo autofinanciado y hay gente que está en Nicaragua, hay gente que ha salido a Costa Rica, a Canadá, a México, a otros lugares pidiendo asilo. No todos tienen las actas de defunción. Las actas de defunción no dicen necesariamente lo que sucedió, pero ellos han tratado de documentar esto. Porque así como recuerdan las madres de mayo, ¿no? Argentina, bueno, vamos a tener ya las madres de abril en Nicaragua, lamentablemente. Y entonces les invito para que ustedes puedan conocer, y a los que nos están viendo en Guatemala también, la puedan visitar esta página web y que no vean que no estoy exagerando, pues nada de lo probablemente que estoy diciendo, o que ahí está el drama de las que siguen sufriendo, madres que no tienen ni justicia, ni verdad, ni reparación. Y lo mínimo que se requiere y se merece, más allá de una transición democrática en Nicaragua, es eso, para esas madres que sufren a esos hijos que los perdieron en la flor de su juventud. Y ya, básicamente, eso es lo que yo traía preparado. Ahí todavía hay una última audio, video, pero no, ya no los pongo porque quizás exageré en la cantidad que traje, pero quizás dejarles con algo un poquito, un aliciente, y probablemente se la vamos a poner pues para que no quedarme. Este es de los varios artistas nicaragüenses también y es importante lo que dice, creo yo. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta gente que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil de hacer que pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada de amor. Pobre siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Como un documento yo vengo a ofrecer mi En el mismo lazo, y me iré tranquilo, me iré despacio, y te daré todo, y me darás algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo por mi pueblo y nuestra esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar. Esta es nuestra casa, de cambiarla por cambiarlo más. ¿Quién dijo que todo está perdido? yo vengo a ofrecer mi
quiero creer que no todo está perdido y que en Nicaragua esas inmensas marchas que ustedes ven ahí ya no se pueden hacer. Ciertamente hay una mayoría silenciada, una mayoría temerosa. Yo soy el ejemplo de ese temor, tengo que admitirlo. Y por eso estoy aquí también. Pero tengo el compromiso de reconocer que hay en Nicaragua una gran cárcel, hay un carcelero, hay una pareja carcelera, y mientras tengamos vida y en este caso libertad, seguiremos recordando, y a nuestros amigos en Guatemala que nos ven, recordando de que Nicaragua es una cárcel, es una dictadura y que necesitamos la solidaridad internacional y el reconocimiento de que necesitamos justicia, verdad y reparación para las víctimas. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Edgardo. Tenemos un ratito para preguntas. Bueno, primero que nada, muchas gracias por tu conferencia, la verdad es muy interesante. Bueno, mencionaste mucho mi país, yo soy de Venezuela, y la verdad es que el relato, muy sorprendente, lo parecido. Sobre todo, bueno, cosas como ese discurso de si se pasan un poco de la raya, pues estaremos nosotros, ¿no? Bueno, no recuerdo cuál fue la frase que usaste para los opositores, pero también había un aspecto despectivo en Venezuela. Y sobre todo el tema de los grupos paramilitares. Nosotros lo llamamos colectivos, pero yo creo que es igual. Son grupos fieles al régimen que terminan actuando cuando ya la policía no puede más, ¿no? La policía colabora. Entonces, ¿qué tan reciente ha sido, qué tan importante ha sido el papel de estos colectivos? Si solo reprimen en las marchas o si tienen un papel político importante, ¿existe alguna zona que controlen de la capital? Sí me gustaría que ampliaras un poco de ello. No, fue un fenómeno o fue un recurso que supongo que se vieron obligados, porque ellos cuando ya no pueden ganar por la razón, ni por los votos, ni por nada, por la fuerza, ¿no? Entonces, cuando se vieron avasallados, inclusive la misma policía, porque dentro de la policía hubieron a nivel de rangos bajos, de rangos de calle, empezaron a cuestionar lo que estaban haciendo. Entonces reforzaron con estos grupos que ojalá que fueran fieles. A mí no me importa que sean fieles del Frente Sandinista, eso es el debate político democrático. Si ellos los convencen, está bien, pero el tema es que son convencidos, fanáticos y armados, que es lo peligroso, y que ya demostraron su capacidad letal. Y no es una situación antigua, es reciente de 2018, solo con esta situación, y solo aparecen, aunque ahora pueden, para amedrentar, salen a la luz del día sin ningún problema, amparados por la policía, pero no es que controlen un lugar específico. Durante algún momento estuvieron, sí, pueden ubicarse en una rotonda que le llamamos nosotros, no sé cómo le llaman aquí, rotonda, ¿no? Entonces se pueden ubicar ahí también, en algunos puentes, en algunos lugares, en afuera de la Secretaría del Frente Barriales, sin ningún problema. Y lo que pasa es que la gente ya siente, aunque no tengan una área específica o lo vean 100%, saben de que son capaces. Además que ahora lo que están haciendo es, por las noches, como si fuera un apartheid, también, con spray en la noche ponen plomo fuera de las... rotulan las casas de las personas que ellos conocen que son opositores o que estuvieron en las marchas o que estuvieron para amenazarlo. Eso que utilizó Roberto Terán Fonseca, ese numeral plomo, es el numeral de ellos. El numeral plomo es de la bala. Somoza decía tres cosas. Bueno, Somoza decía entre muchas cosas, pero lo principal decía que era las 3P. La regla de las 3P de Somoza la aplicó también, que era plata para el amigo, palo para el indiferente y plomo para el enemigo. El plomo ahí está. Y ellos lo siguen haciendo y eso es nuevo y parece que no están dispuestos, es nuevo desde el 2018 utilizando este modus operandi y parece que no están dispuestos a renunciar a ese modus operandi. Y otra cosa, bueno, también mencionaste un poco de cierta colaboración al principio de los medios y de los empresarios, ¿no? O sea, sí. Los empresarios se han beneficiado de este sistema o ha sido un solo sector que le ha sido fiel y justamente el enriquecido. ¿Las élites económicas actuales son previas a su gobierno o se crearon por su gobierno? No, en Nicaragua hay una élite empresarial bastante tradicional, que el primer acuerdo que les dio en el inicio era, primero,
el temor de confiscarles, en absoluto, nada igual que en los años 80, sino que Daniel Ortega se dice ser socialista, e incluso acuñó en la Constitución Política del 2014, la que reformó con una mayoría espuria, que Nicaragua era cristiana, ya que cristianismo, solidaria, cristiana, socialista y solidaria. Socialista de nada, porque en todo caso es el capitalismo puro y duro, igual o mayor que los gobiernos neoliberales que pudieron existir en Nicaragua, que él mismo criticaba. Entonces lo que hizo con los empresarios es hacer algunos acuerdos de nuevas empresas, e inclusive ya en la última parte lo que hizo es crear nuevos ricos, los nuevos ricos que son al amparo del Frente Sandinista y son exmilitares, sobre todo retirados, pero que realmente algunos dicen, en la mayoría de los casos, son testaferros de la familia presidencial Ortega Murillo. Entonces les permitió hacer negocios, bajó los niveles de regulación pública, por supuesto, hizo asocio en algunos casos y ya por último los abandonó e hizo empresas nuevos ricos. Sí. Sí. Una pregunta, al principio comentabas que el tema del límite en las reelecciones había sido solventado con esa interpretación de que cualquier límite de esos va contra los derechos humanos, ¿no? Y eso mismo se intentó hacer en Bolivia hace unos pocos días. ¿Ha tenido algún intento de denuncia internacional, ese tipo de interpretación o ese tipo de aplicación de la Constitución? Porque a mí me suena que el candidato y los jueces que interpretaron eso serían clientes del Tribunal Penal Internacional, por ejemplo, Claro, o de algún organismo así, ¿no? Claro, y el presidente de ese tribunal incluso ahora está en el exilio en Costa Rica tratando de lavarse la cara, que es el padrino de boda de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y que ahí está. Pero no hubo mayor eco, lo que sí la Corte Interamericana de Derechos Humanos con posterioridad aclaró, no solo para Nicaragua, sino en términos generales para toda América Latina, al menos, o para toda América, de que el derecho a la reelección no es un derecho humano, por si acaso había alguna duda al respecto, y que este tipo de interpretación podía ser inclusive, o que la prohibición a la reelección, decía la Comisión Interamericana, es una limitación razonable y por tanto legal y no rozaba con los derechos humanos. Pero en Nicaragua, como todo iba bien, como todos los indicadores iban bien, económicos, libertad económica, había empleo, claro, lamentablemente a costillas del pueblo venezolano, porque al final da lo mismo, se escucha feo lo que voy a decir, da lo mismo que entre dólares que sean de narcotráfico, de corrupción de Venezuela o de donde sea, al final un dólar más que entra en la economía dinamiza la economía. Eso es así, hay más plata, ahora se controla el tema de la inflación, etcétera, hay más inversión, etcétera, aunque sea espurio o ilegítimo o inmoral esos recursos que llegan. Pero entonces la bonanza económica justificó todas estas cosas que parecían inofensivas, pero que llevaron a construir peldaño a peldaño la monarquía absoluta que hoy tiene Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Entonces no hay mayor, a nivel internacional se ha tratado de, inclusive con estos delitos que son de lesa humanidad, por supuesto, se están tratando de judicializar y buscar cómo aplicarle al tema de la justicia, la jurisdicción universal. No es fácil, es un tema que hay que justificarlo mucho y hay que reconocer que no lo hemos logrado. No hemos logrado como sociedad o también como personas, como activistas, si lo queremos ver de esa manera. No sé si respondo la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. Mi pregunta era que si tú crees que lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en Nicaragua es, digamos, una cosa aislada del Frente Sandinista, es algo, digamos, un parámetro que se repite en toda la región latinoamericana, es una característica, una vez más, de la acumulación de poder del socialismo. Bueno, yo creo que el autoritarismo nicaragüense es autóctono, de alguna manera es autóctono. Sin embargo, no podemos olvidar, y el mismo Frente Sandinista lo dice con orgullo, que sus vínculos con Cuba, sus vínculos con la Unión Soviética en su momento, sus vínculos actuales con Rusia, con el mismo Irán, demuestran de que cuáles son sus modelos de gobierno. Ya esto es una opinión más generalizada. Yo creo que las democracias liberales, occidentales, generales, las que hoy podemos decir de alguna manera que todavía pueden ser democracias liberales, al permitir por su buenismo o por su benevolencia, de alguna manera tratar de permitir una convivencia con dictadura en las mismas Naciones Unidas, en la misma Consejo de Derechos Humanos que ahora lo preside Venezuela,
permitir convivirlo con Cuba, dictadura totalmente abierta, declarada, con Corea del Norte, con la propia China, donde todos de alguna manera por buscar un producto barato la financiamos, de alguna manera. Creo que esos han sido mal ejemplos, o más bien buenos ejemplos para ellos, de que pueden gobernar infinitamente sin que pase absolutamente nada. Creo que aunque es autóctono y tiene raíces propias, tiene muy buenos, lamentablemente, muy buenos referentes internacionales para seguir haciendo lo que está haciendo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias, Edgardo. La verdad que ha sido genial, incluso que lo hayas podido combinar con aspectos de la cultura popular. Me ha parecido muy interesante las piezas de música que has puesto. Y bueno, esperemos que el futuro le depare algo mejor a Nicaragua. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Lo último, solo deciros que aquí tenéis una pantalla con un QR por si os apetece valorar la charla, si habéis estado en las anteriores también os apetece valorarlas, y muchísimas gracias por haberos acercado hasta aquí. Muy amable, gracias.